Bueno, pues este es mi último vídeo de Workflow. Ya he visto que, bueno, he hecho dos vídeos anteriores. El primero fue el del Western Digital, Black. El segundo fue el de los Seagate, que, bueno, pues compartí también hace un par de días. Y bueno, he notado que no hay mucha reacción vuestra respecto a estos vídeos de Workflow. Luego este va a ser el último. Prometo que no va a haber más de este tema, pero quiero cerrar un poco el círculo porque, bueno, aunque quizá no sean unos vídeos tan interesantes en cuanto a que estés mostrando objetivos o trucos de cámaras o tal, creo que es muy importante a la hora de estructurar el trabajo y organizarnos, ¿no? Entonces, quería compartir un poco contigo el tema de la diferencia entre trabajar con un NAS o trabajar con discos externos, porque es mejor en muchos casos los discos externos en vez de un NAS, aunque te pueda parecer que como son más caros los NAS puedan parecer que sea una opción mejor. No es así, ¿vale? En datos hay datos calientes y datos fríos, ¿vale? Los datos calientes son los que necesitamos siempre tener a nuestra disposición para poder trabajar. Entonces, en el ordenador siempre necesitaremos determinado disco o almacenamiento para acceder a datos que necesitamos en caliente. Cuando necesitamos gran volumen de datos en caliente, normalmente o vamos a trabajar colaborativamente, esto lo sacamos del ordenador y lo llevamos a un NAS. Un NAS es un excelente pues repositorio de datos para cuando se trabaja de forma colaborativa. Si, por ejemplo, vas a editar vídeos en un equipo de trabajo e incluso deslocalizado, puedes utilizar NAS de la marca Synology, incluso tener uno en una ubicación y otro en otra geografía completamente diferente y se autosincronizan entre ellos. Y cuando trabajas en Adobe Premiere, que es un programa orientado a carpetas, pues entonces es súper fácil compartir proyectos entre equipos de trabajo de producción de vídeo que estén separados geográficamente. Esto no es tan fácil cuando se utiliza DaVinci. DaVinci Resolve, en lugar de trabajar con un enfoque de carpetas, trabaja con una base de datos SQL. Entonces, con la base de datos es más complicado, ¿vale? Porque si tú lo que quieres es sincronizar proyectos entre dos Synologies, pues bueno, también podrías sincronizar la base de datos. Pero técnicamente ya es bueno, pues más complejo y también una base de datos pues, se puede corromper o estropear. Y en cambio, con carpetas es todo muchísimo más sencillo, ¿no? Por eso Adobe Premiere se utiliza más en el ámbito profesional, y aunque DaVinci Resolve por supuesto tiene su nicho en toda la parte de color grading, etalonaje, ahí es el líder, pero luego ya para la edición de vídeos se utiliza muchísimo más Adobe Premiere y entre otros aspectos por este que comentaba, ¿vale? Entonces, la idea que quería yo compartir contigo en este vídeo es que hay datos calientes y datos fríos. Cuando te vas a soluciones en cloud, por ejemplo de Amazon, AWS, tienen lo que es Amazon S3 para los datos en caliente y también tienen Amazon Glacier, que Glacier pues en frío, ¿vale? De un glaciar, porque también hace falta tener datos en frío. Los datos en frío tienen ventajas respecto a los datos en caliente. En datos en caliente he dicho que es lo que tienes o dentro del PC, que están siempre encendidos, o los que puedas tener en un NAS, que también generalmente pues tienes muchas horas también el NAS encendido. Eso es útil para tener los datos muy accesibles, pero también es útil para los hackers o para que simplemente por el propio horas de uso pues se deteriore antes el almacenamiento donde lo tienes, ¿vale? Por lo tanto, bueno, conocéis estos hackers, estos ataques que se llaman de CryptoLocker y que consisten en cifrar los datos a los que tiene acceso el hacker, y por lo tanto los datos en caliente que puedas tener en tu ordenador o en un NAS son mucho más susceptibles de poder ser atacados por un hacker que los que tienes en una estantería en un disco externo separado y desconectado, ¿vale? Entonces, claro, el disco que tienes separado y que simplemente conectas para sincronizar el backup y cuando termina lo desconectas, ese disco lógicamente va a estar mucho más seguro respecto a lo que es ciberseguridad, ¿vale? Entonces, también por temas de economía, ¿no? ¿Vale? De costes, es decir, los discos SSD o NVMe M2 son mucho más caros que los discos lentos, pero para datos en frío
para tenerlos simplemente un backup, te es suficiente un disco magnético de toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, para los discos de datos en caliente se suelen utilizar discos súper rápidos, pero generalmente de menor capacidad, y los discos para datos en frío, pues puedes utilizar tecnologías que son más lentas de lectura y escritura, pero que permiten un mayor volumen de datos, ¿vale? Entonces, por este motivo, cuando trabajamos para temas de edición de vídeo, todo lo que sea lo que no es el proyecto que estás trabajando en ese momento, es decir, en lo que estás trabajando lo tendrás en local en un disco SSD, ¿vale? Pero lo que no vayas a estar trabajando en ese momento, pues conviene irlo pasando a datos en frío, ¿vale? En unidades externas. Entonces, este tema del workflow, que es un tema que, como os digo, me apasiona y que yo soy una persona muy orientada a procesos, ¿no? Me he dedicado durante muchos años a diseñar los procesos de negocio y de tecnología de compañías, de ver paso a paso cómo trabajamos y cómo podríamos trabajar mejor, alterando las actividades, ¿no? Analizando cada uno de estos procesos. Pues ahora os voy a mostrar en mi ordenador cómo he documentado el proceso del tratamiento del workflow orientado al almacenamiento para producción de vídeo y cómo creo que voy a trabajar y bueno, me encantará también, pues por supuesto, escuchar vuestros comentarios debajo de este vídeo, ¿no? Así que ahora voy al ordenador y os muestro cómo he diseñado los procesos de workflow para el tratamiento de archivos y del almacenamiento propiamente dicho para la producción de vídeo. Venga, vamos al ordenador. Vale, pues aquí estamos. Este es el workflow básico de trabajo. Básicamente capturo pues mis imágenes en una tarjeta SD de marca Lexar. Luego paso los datos a mi ordenador. Aquí pues hay que trabajar con un disco de trabajo. Se recomienda un SSD, por lo menos. Y yo tengo, en vez de un SSD o un SSD, digamos, avanzado, que es un NMVE M.2. Este disco trabaja a más de 3000 y pico megabits por segundo, y aquí es donde yo tengo pues mi Adobe Premiere y donde trabajo cuando estoy editando un vídeo, ¿vale? Aquí también es donde estabilizo con Catalyst Browse, ¿vale? Una vez que termino un proyecto, pues me pregunto si merece la pena conservarlo o no. Por ejemplo, hay muchos de estos vídeos de YouTube que realmente, pues bueno, están bien para compartir información con vosotros, pero no creo que necesite acceder a estos materiales de nuevo en tiempo más adelante, y por lo tanto, pues muchos de ellos directamente pues no merece la pena mantenerlos después de haberlos publicado. Otros, que son más bien pues por el cual me he metido en toda esta movida de grabar vídeos y tal, que es un poco capturar mis memorias, ¿vale? Tener mucha información de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué he hecho, experiencias, todas estas cosas quiero capturarlas y quiero poderlas ver en un tiempo futuro y disfrutar de ello como si estuviese ahí presente, ¿no? Entonces, para mí esto pues es muy importante y por lo tanto voy a copiar en el primer disco externo, ¿vale? Que es un Seagate, donde voy a archivar y donde este disco se va a comportar como el máster, ¿vale? O sea, el disco principal de datos en frío. Y luego semanalmente voy a hacer un backup en un segundo disco, una segunda unidad, que es la que llamo Slave, porque es otro disco externo que simplemente va a ser siempre una copia imagen del principal, ¿vale? Por lo tanto, este es el flujo de trabajo pues básico, ¿vale? Esto se puede representar mucho mejor viendo o desdoblándolo en el plano de workflow y en el de backup, ¿vale? Aquí podemos ver mucho mejor qué actividades tengo garantizadas con una copia de backup y cuáles no, ¿vale? En la captura, pues mi cámara no tiene una dual card, un segundo slot de tarjeta SD para grabar en dos tarjetas al mismo tiempo. Por lo tanto, yo sé que en esa fase soy vulnerable. Es decir, si mi tarjeta SD se estropease, no tendría un backup, ¿vale? Por lo tanto, la cámara que tengo estoy encantado, pero si, por ejemplo, lo que fuese hacer fueran bodas, por ejemplo, pues, hombre, convendría tener una tarjeta, una cámara con dual card para asegurar que, bueno, hay momentos en una boda que no se pueden repetir, ¿vale? Por lo tanto, mejor tenerlo asegurado, ¿vale? Bueno, pues mi cámara no tiene dual card, por lo tanto en esta fase no estoy asegurado con un backup, ¿vale? Cuando muevo los datos y simplemente hago un cortar y pegar los datos y los muevo a mi disco principal de trabajo, aquí tampoco tengo un backup, ¿vale? Es decir, mientras estoy editando un vídeo, tanto en la fase de Catalyst Browse como Adobe Premiere, no tengo backup, ¿vale? Como hemos dicho aquí, me pregunto si merece la pena y si deseo conservar el material, lo paso a mi disco SSD, ¿vale?
Aquí lo que planteo es, bueno, de momento el material está aquí y aquí, ¿vale? Ya lo tengo en los dos porque lo he duplicado al pasarlo al disco externo y aquí lo voy a archivar, es decir, aquí ya tengo un backup, ¿vale? Y lo que haría es simplemente una semana después sincroniza mi segundo Seagate y por lo tanto ya puedo borrarlo de mi disco de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, este es un workflow pues que creo que está un poquito más claro la forma de trabajo. Pero esto todavía se puede mejorar y aquí lo tenemos, ¿vale? Este sería mi workflow mejorado y aquí vemos mucho más claro la fase de inicio. Capturo la información, mi tarjeta SD, Lexar. Aquí no tengo backup durante la fase de captación. Y si os fijáis, la diferencia es que yo habitualmente lo que hago es un cortar y pegar los datos y digo, no, Ángel, cópialos, ¿vale? Porque una vez que los copias, es decir, los mantienes en la tarjeta Lexar, ya tienes aquí backup, ¿vale? Es decir, ya estás editando el vídeo en tu disco de trabajo, ¿vale? Pero mantén los datos en la tarjeta SD por si pasase algo con este disco, ¿vale? Entonces ya aquí en esta fase por lo menos los materiales, no el proyecto de Adobe Premiere, pero por lo menos los materiales ya están en backup desde esta primera fase, ¿vale? Como he comentado anteriormente, pues en el momento dado que he terminado el proyecto, me pregunto si merece la pena conservar los materiales, si es que no los borro y he terminado, o si es que sí, pues lo que hago es mantenerlos, los mantengo aquí y además los copio en el Seagate, ¿vale? Los copio en el Seagate. En este momento ya tengo todo redundado, es decir, tanto los materiales, es decir, las fuentes, como el propio proyecto de Adobe Premiere, está todo ya redundado en los dos, ¿vale? Lo que hago es que, bueno, en este momento ya podría borrarlo si quiero de la tarjeta Lexar, o lo puedo mantener todavía en la tarjeta Lexar. El tema es que una semana después yo sincronizo los dos Seagate. Ahora entonces ya el proyecto ya, y todos los materiales están duplicados tanto en el Seagate A, en el master, como en el slave. Y entonces sí que ya puedo hacer esto que viene aquí, que es borrar. Ya puedo borrar los datos tanto del disco duro de trabajo, el SSD o NVMe M2 o en la tarjeta y también en la tarjeta Lexar, y por lo tanto ya he terminado el proceso, ¿vale? Donde tengo todos los materiales y todo el proyecto redundado en mis discos Seagate. Bueno, algunos de vosotros seguramente os quedasteis con la duda respecto a mi anterior vídeo de los Seagate One Touch, porque una de las dos unidades no funcionaba muy bien. La primera funcionaba perfectamente y la segunda tenía tiempos más lentos. Bueno, pues lo que hice fue devolver la segunda unidad y aquí tenéis en pantalla la nueva unidad que he recibido y los tiempos que da, ¿vale? Ahora ya tengo las dos, la G, que es la del otro día, y la nueva H, que he recibido. Y como podéis ver, la nueva unidad da unos tiempos absolutamente increíbles. Son los mejores del segmento en 2,5 pulgadas. Yo no he visto tiempos superiores a esto, nunca. Y por lo tanto, pues está muy bien, ¿vale? Así que ya tengo dos discos perfectos para mi workflow de trabajo de edición de vídeo, ¿vale? Esto lo voy a utilizar para lo que es el cold backup, ¿vale? O el backup en frío, de tal forma que no necesito tener discos siempre conectados al ordenador que van consumiendo horas. Como veis, mirad esto, ¿vale? Estos son los discos nuevos. Las horas que tienen, este es el del otro día, tiene 9 horas de vuelo, digámoslo así, y este es el nuevo disco que tiene 0, ¿vale? Además también se contabilizan el número de horas encendido, ¿vale? Entonces tener discos en backup en frío es muy interesante porque fijaros esto es un Western Digital Red y esto así, bueno, pues tiene 33.000 horas de funcionamiento, 287 encendidos y apagados. Y bueno, todo esto, lógicamente, pues ha hecho que este disco esté en caution y que tenga aquí una alerta muy gorda de que pues le queda muy poco de vida, ¿no? Si buscáis esto en Google, Current Pending Sector Count, te indica que cuando esto se activa es que este disco está a punto de morir, ¿vale? Así que os voy a mostrar cómo ahora sincronizo con origen este disco y lo voy a llevar todo a este nuevo disco que he recibido, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi script, que si lo queréis utilizar es un programita, se llama CWSync y funciona todo en modo comando, de tal forma que yo elegiría origen de datos este disco. Este disco tiene la letra I, ¿vale? Que es esta, y el destino va a ser el H. Pues cambio aquí, pongo la H, salvo. Y el script está listo. Ahora, como yo lo he llamado .bat, pues simplemente lo ejecuto y esto se va a poner a copiar de forma masiva en mi nuevo disco.
Lo puedo monitorizar directamente abriendo aquí esto. Y si este es el nuevo disco, que ahora mismo estaba vacío, si pincho aquí empiezan a salir carpetas porque ya está sincronizando desde el origen, desde el disco averiado, digamos que le queda muy poco de vida, no está todavía averiado, pero le queda poca vida, es el Western Digital Red, y lo voy a cargar aquí. El otro día hice la misma transferencia de aquí al nuevo disco y luego ya una vez que tenga estos dos discos con toda la información, lo voy a matar o desactivar y ya a partir de ahora utilizaré uno que va a ser el master, el backup A, y otro que va a ser el B, ¿vale? La unidad B, donde iré haciendo la sincronía. Y bueno, esta es mi historia respecto a mis discos o a mi workflow de discos de backup en frío, ¿no? Así que bueno, visteis la primera parte, o si no la visteis os voy a dejar el enlace abajo para que veáis la primera parte del backup en frío de mis datos y cómo utilizo dos Seagate One Touch para tener completamente redundadas mis copias de seguridad y bueno, pues garantizar que siempre voy a tener mis datos disponibles. Eso es todo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.